En el día de hoy, la clase número 5 lleva como título Postración en las tumbas, contactos con las almas de los sadikim y el secreto, un gran secreto en la Kabbalah que se conoce como Yihudim o unificaciones, que son las técnicas secretas de Rabbi Isaac Luria. Antes de comenzar la clase del día de hoy, quiero hacer algunas aclaraciones importantes. Primeramente, que lo que van a escuchar en esta clase les pediría que no lo divulgasen en ningún sitio, porque las cosas que vamos a hablar hoy son muy fuertes y son temas que conciernen únicamente a los secretos de la Kabbalah. Ni siquiera esto es algo que les decía, en el judaísmo tradicional se habla de esto, para nada. Estamos hablando aquí, como dijimos desde la clase número 1, de Kabbalah de un nivel muy avanzado y por tanto asumimos que los estudiantes que se registraron para este curso pues comprenden de que hay secretos que no pueden ser divulgados para la mayoría de las personas, sino para un grupo de personas selectas, que son aquellos que pueden asimilar estos temas como los que vamos a tratar en la clase de hoy, que tienen que ver con el contacto con los muertos. Otra cosa importante que quería también aclarar es que para nada las cosas que voy a revelarles en la clase de hoy, para nada yo estoy animando a alguien a que haga los rituales que vamos a revelar en la clase de hoy. Que nadie piense que porque escuchó una conferencia o escuchó esta clase, significa que yo estoy diciendo vía libre para ir a los cementerios a hacer cosas como lo que vamos a contar. Para nada. Ya explicamos en clases anteriores que este curso tiene como objetivo profundizar en este tema, que son temas muy secretos de la Kabbalah, que no van a escuchar. Yo no conozco a nadie en el mundo de la Kabbalah, del mundo judío, que esté divulgando este tipo de secretos abiertamente, entre comillas, abiertamente, porque estamos en un grupo cerrado, pero como quiera que sea, es algo que no se divulga. Entonces, ojo con esto, porque decía que puede ser muy peligroso para aquellas personas que intenten poner en práctica estas cosas cuando no es así como nos conducimos en el mundo espiritual. Cuando para una persona tener autoridad, esto lo hablamos en la clase anterior, para hacer ciertas cosas debe haber un reconocimiento por parte de otro grupo de cabalistas que primeramente han decidido que la persona es digna de recibir estos secretos y misterios y que han puesto su reconocimiento sobre esa persona. Entonces, desde el mundo, eso sucede porque se entiende además que es una persona que lleva ya mucho tiempo estudiando, perfeccionándose, etcétera, y mucho más del nivel de secreto de lo que vamos a hablar en la clase de hoy, que es probable que choque o que sacuda a muchos de ustedes. Así que, haciendo esta aclaración, vamos a iniciar la clase número 5 de este curso y vamos a recordar que el último tema que tocamos en la clase anterior tuvo que ver o estaba relacionado con el contacto con los sadikim. Recuerden que hablamos en la clase anterior de que en tiempos de necesidad, en tiempos de una gran urgencia, se permitía ir a las tumbas de los santos, de los sadikim, de los justos, y allí otros sadikim, otros cabalistas, hacían una serie de rezos, llantos, imploraciones, clamando a Kadosh Baruj Hu, la intersección también de estos sadikim que despertaban, se agrupaban, e iban ¿a dónde? Hasta la cueva de Machpela, dicen los sabios del pueblo de Israel, porque allí están enterrados los patriarcas del pueblo judío. Y luego los patriarcas subían a un grado más elevado a interceder delante de Dios por el pueblo de Israel. De la misma forma explicamos que cada pueblo, cada nación, tiene igual su jerarquía espiritual, cada país tiene su jerarquía, tiene sus espíritus que los representan delante de la divinidad. De la forma en que hemos hablado es como se hace en el pueblo judío, pero que sepan que cada pueblo, cada nación tiene una jerarquía, un orden, una estructura, e incluso aunque usted no lo sepa o no esté relacionado con digamos que
los seres o la jerarquía o los espíritus que están a cargo del país donde esté viva, debe saber que así es como funciona. Hay príncipes que están en cada país y en cada nación. Ahora, en la clase anterior citábamos la opinión del Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, el gran cabalista sefaradí de la ciudad de Safed, aquí en Israel, donde él traía estos comentarios y explicaba también el secreto del cuerpo de luz. Recuerden que hablamos de esto, de las vestimentas de luz, de cómo entrar en contacto con el mundo invisible, con el mundo espiritual, y tiene que ver con la persona que una vez renunciando a muchas cosas materiales, a cosas del mundo físico, pues se apega al mundo espiritual. Eso es por lógica. Uno que está pegado mucho a la materia, le va a costar mucho ver a los espíritus, escuchar a los espíritus, etcétera. Pero una persona que está muy, muy apegada al mundo espiritual y alejada de la materia es una persona que va a estar más en sintonía y podrá ver y escuchar a los espíritus. Y hacíamos diferencias en la clase anterior del contacto con las almas muy, muy elevadas de Sadikim, a diferencia de lo que se considera media unidad o vidente, cosas así, que son gente que pueden contactar con todo tipo de espíritus. Estamos hablando aquí de un nivel de contacto con maestros de un nivel tal que no todo el mundo tiene acceso a ellos. Y decíamos que la forma de obtener ese contacto es a través de ese cuerpo de luz que tiene que ver con, por supuesto, una forma de vida espiritual, ética, refinamiento, ayunos y desapego de las cosas de la carne, del mundo físico. Es una persona que está entregada a ese camino, como decía, es el camino de los Sadikim. Decía Rabbi Moshe Cordovero que esta era la técnica o esta era la forma en que cabalistas de la época del primer siglo, segundo siglo, seguían este tipo de técnicas. Y él hablaba de Rabbi Shimon Bar Yochai, quien en la tradición judía se considera el autor del Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, dice Rabbi Moshe Cordovero, iba a las tumbas de otros cabalistas, de otros rabinos, de otros adikim, y hacían una serie de rituales, del cual vamos a hablar hoy, postraciones en las tumbas, los cuales les permitía a ellos entrar en contacto con las almas de estos adikim para recibir secretos y misterios espirituales. ¿De dónde trae esto Rabbi Moshe Cordovero? Precisamente de las palabras de Rabbi Shimon, como están registradas en el Zohar HaKadosh. Vamos a citar del Zohar cuando dice lo siguiente: y estas nefashot, o sea, almas de los adikim, están presentes en este mundo para defender a los vivos. Esto se llama nefesh. Y este nefesh no abandona este mundo y permanece presente en este mundo para observar, saber y defender a la generación. Este es un secreto muy grande que nos revelan los sabios de la Torá, los Mekubalim, donde nos hablan de cómo es posible entrar en contacto con estas almas. ¿Acaso no están ya en otro plano, en otra dimensión, en otro tiempo? Rabbi Moshe Cordovero dice, hay un gran secreto. Es cierto, pero recuerden que la Neshama, explicamos, tiene varios niveles: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehidá. Y explicábamos que hay una parte que es la parte más baja, que está conectada incluso con el guf, con el cuerpo, con los huesos, que es la parte del Nefesh. Esa parte queda conectada en la tumba del Sadik. Y es con ese nivel de alma con el que se puede entrar en contacto cuando uno va al cementerio a visitar las tumbas de los Sadikim. Entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué se queda ese nivel del alma en la tumba? El Zohar lo explica, como hemos leído. Y es que dice que ese nivel del alma se queda en la tumba porque esos Sadikim, esos rectos, esos justos, santos también como se les llama, se quedan una parte de ellos presentes en este mundo para defender a los vivos, como dice el Zohar. Y es por tanto que dice que el Nefesh no abandona completamente este mundo, sino que queda esa parte en la tumba para observar. O sea que los muertos están viendo todo lo que sucede en el mundo físico, para saber y para defender a la generación. O sea que, como explicábamos, cada nación, cada pueblo tiene esos seres que los están protegiendo, que los están defendiendo. Igual que el pueblo de Israel tiene esos espíritus, esos ancestros, esos guías que también se levantan a interceder por el pueblo de Israel.
y la forma de verlos, de escuchar, de entrar en contacto con esas almas en directamente en los cementerios a través de esas vestimentas o cuerpo de luz que explicábamos en la clase anterior. Entonces, hay algo importante que cambia completamente hacia el siglo XVI en Safed. Y vamos entrando ya en materia. Dijimos que esto sucede en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, en tiempos, por ejemplo, como ahora, que hay guerras, que hay amenaza al pueblo de Israel, tantas situaciones por las que se enfrentó el pueblo judío. Dicen los tzadikim, esto está permitido solamente en tiempos de necesidad, en tiempos de crisis. Sin embargo, dicen los Mekubalim, que aquellos que pueden ver y escuchar a los espíritus, eso no es suficiente, dicen ellos, sino que los justos de la generación, como explicábamos, deben ir a los cementerios y deben unir sus almas con las de los sadikim de generaciones anteriores y despertarlos para que actúen a nuestro favor. Esto se llama en la Kabbalah postración de tumbas o ishtathut. Es como lo llamamos en hebreo. Vamos a escribirlo. Una palabra un poco rara, ¿verdad? Se escribe así, sería como ishtathut. Lo escribí como es la transliteración al castellano. Ishtathut es como lo conocemos en la Kabbalah o postración en las tumbas. Dicen los sabios, es necesario en la generación hacer esto. O sea que una persona que tiene la capacidad de ver y escuchar a los espíritus dice en tiempo de necesidad, eso no es suficiente, porque ¿qué haces tú con ver y que los espíritus te digan, viene un problema, viene una guerra, viene una situación, si no puedes ayudar? Tienes que hacer algo más. Y dice, hay que ir a los cementerios y hay que despertar a los muertos para que nos ayuden. Ahora, ¿cómo se hace esto? Fíjense que vamos ahora, probablemente por primera vez, abiertamente a revelar algunas de estas técnicas seguidas por los cabalistas, no dando detalles específicos, porque como siempre está la persona que aunque le dices no lo hagas, va y lo va a hacer. Así que nos aseguramos de quitar algún detalle, pero vamos a hablar en términos general. Y para esto vamos a citar las palabras de una persona que era experto en esto, y fue, por supuesto, Rabbi Moshe Cordovero, quien en su comentario al Zohar, en su obra Or Yakar, él dice lo siguiente: este es el secreto de unir un alma con otra, que se entrega solamente a alguien que se encuentra en este mundo, quien es capaz de unir su alma encarnada con el alma del Sadik. Esto se logra a través de derramar su alma. Por derramar entendemos con muchas lágrimas, con muchas súplicas, sobre la tumba del Sadik, y él se une o se apega alma con alma y habla con él y dice, y le informa, habla con el justo y le informa. Esta alma entonces despierta a otras almas y esto es lo que se dice. ¿Por qué? Dice, porque ellos lo hacen su voluntad de unirse a ellas, o sea, a las almas de los muertos. O sea que las personas que tienen la capacidad de levantar otras almas, de despertar a los adikim que están durmiendo, vamos a llamarlo así, son otras almas de un nivel, de una fuerza espiritual grande, que hacen su voluntad. ¿Qué significa eso? Que la persona determinó por su razón, por su voluntad, por su deseo, voy a despertar la Neshama de X Sadik. Y cuando ese deseo es tan fuerte y tienes los conocimientos y tienes el mérito, el trabajo espiritual, o sea, la estatura espiritual que se requiere, puedes ir a la tumba del Sadik y puedes tener la capacidad de despertar al muerto y de hacer que esa persona se levante y interceda por ti, por la generación, por el problema que haya a que se haga esto. Entonces, vemos que la persona que está encarnada, el Sadik, para ir
a despertar a otro sadik debe ir al cementerio a ver o a visitar la tumba del sadik que quiere despertar. Y es interesante porque saben que nosotros, por ejemplo, también ponemos velas en la Ilulá, en el aniversario de la muerte de los sadikim, y las Neshamot bajan y todo eso. Y sí hay formas, por supuesto, de comunicarse con los sadikim a través de sueños, se pueden presentar, los puedes ver, los puedes escuchar, pero hay veces que eso no es suficiente. Hay veces que hay que ir al cementerio directamente a visitar la tumba de este sadik. Y les decía que el Zohar nos enseña que las diferentes partes del alma de la persona cuando fallece van a diferentes sitios. No toda, la Neshama no está ni en el cielo, ni está en la tumba solamente. No, hablamos que la Neshama es una, sí, pero está compuesta de diferentes partes. Entonces, en el caso específico que estamos tratando, que es contactar con el alma de un sadik, el Zohar HaKadosh explica que el nefesh del sadik permanece en la tumba. El ruach, que es el nivel que le sigue en ascensión, va al Gan Eden, lo que se conoce como el paraíso. Y la neshama, que es ya un nivel mucho más elevado, la neshama va a otros mundos, a otros universos, a otras dimensiones. Y que nos revela el Zohar que el nefesh del zadik, del justo que está muerto, permanece precisamente en este mundo para ayudar a los vivos en tiempos de crisis o de necesidad, y que es otro sadik, otro justo, quien tiene la capacidad de unir alma con alma para despertarlo y que acuda en su ayuda. Esto es, les decía, algo muy, muy interesante porque estamos hablando otra vez, contacto con sadikim. No todo el mundo tiene la capacidad de despertar un sadik en la tumba, eso es diferente. Y ojo, no nos confundamos con aquellas personas que, por ejemplo, pueden practicar la magia o magia negra o cierto tipo de rituales y pueden entrar en contacto con las almas de Sadikim, incluso pueden ir a los cementerios y entrar en contacto con esas almas. Sí, pero son almas de un nivel bajo. Estamos hablando aquí de despertar una Neshama que es de una fuerza tal que no va a venir así como así porque cualquiera lo esté llamando, les decía. Eso es como, por ejemplo, que haya alguien vaya a la tumba de Rabbi Gloria y porque lo llame así como así va a bajar esa Neshama. Las Neshamot, explicamos en la clase anterior, van a responder la llamada de aquel que esté en el mismo camino, en ese grado espiritual. Por ejemplo, si va un brujo a despertar una Neshama como esa, no le va a funcionar. Y de hecho hay muchas historias de gente que practicaban la oscuridad, que fueron a las tumbas de Sadikim y de cabalistas y no les salió muy bien la situación, como decía. Hay una historia en Marruecos de cierta gente que practicaba la magia. Saben que en el Islam también se practica la magia. Están los musulmanes que los ves, ¿verdad? En su mezquita y todo, pero de entre ellos también hay muchos que son brujos y que practican magia y todo ese tipo de cosas y que están unos con otros y se persiguen unos a otros. Ellos persiguen también el tema de la brujería. Eso es un tema amplio. Pero hay historias de uno de estas gentes que fue en Marruecos. En Marruecos hay muchos cabalistas, muchos sadiquim, y fueron a la tumba de un gran rabino. Fueron a abrir la tumba para coger un hueso y cosas así del sadik. Porque los musulmanes también respetan mucho a los judíos y saben, porque saben si fue una persona muy santa, ellos respetan mucho también eso. Y intentaron con ¿saben qué es un Picacho? Yo no sé cómo se dice Picacho, es como que se usa para cavar. Fueron con eso para abrir la tumba y cuando la persona intentó golpear la tumba, sucedió que inmediatamente la persona quedó paralizada. Quedó paralizada como alguien que le sucede algo y que queda como inmóvil, como alguien que le da como la epilepsia y cae inmóvil al suelo, algo así. Así aconteció con una persona que intentó abrir la tumba de un cabalista judío en Marruecos. También sucedió así con Rabbi Yaakov Abu Hatzera, el gran cabalista marroquí que está enterrado en Egipto. Hubo un incidente parecido a ese, donde alguien alguna vez intentó profanar su tumba y no le fue muy bien. Y así he contado también muchas historias de otros sabios que hubo situaciones como estas. Entonces vemos de que los gente que practican otras cosas pueden contactar
quizás con un método parecido a este, con almas, pero son almas de un nivel bajo. Un tzadik es diferente. Estamos hablando aquí de una neshama, de una fuerza espiritual muy grande. Ahora, eh, no sé si contar esto o no, pero cuando estaba preparando esta clase, me estaba acordando de algunas cosas de mi niñez que a mí se me habían olvidado completamente y que cuando empecé a preparar esta clase, me, me acordó ciertas cosas cuando yo era niño, que quizás las voy a contar eh, más adelante en la clase, ¿no? De ciertas visitas que yo tuve cuando pequeño a los cementerios, porque mi familia me llevaba, y ciertas cosas que quizás las pueda contar más adelante. Ahora, dice Rabbi Moshe Cordovero, ¿de dónde viene esa práctica de ir a los cementerios a despertar a los tzadikim? Cito lo siguiente de su obra, Or Yakar, donde él nos dice así, dice el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, esta práctica todavía se hacía en España por grandes hombres que sabían de ello. Ellos solían cavar un hoyo en la tumba sobre la cabeza del muerto. En el hoyo oraban